Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:43, 7:43 en las Islas Canarias. Don Antonio Muloni, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Muy buenos días. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Buenos días. Que como ven se han venido los dos uniformados de color color azul. mañana. Bueno, ayer se anunciaba lo del pacto fiscal entre Sánchez e Illa, que yo creo que tiene pues bastante de postureo y de escenificación, porque es un pacto, bueno, porque para empezar parece que no puede salir adelante porque no cuenta con el aval de Puigdemont, que dice que es una basura de pacto y que él lo quiere todo. I want it all and I want it now, ¿no? Bueno, para Puigdemont siempre fue poco, ¿no? Para empezar, porque como lo pactó con Esquerra, siempre le pareció poco y siempre le va a parecer poco. Yo creo que aquí se demuestra, lo primero, si había alguna duda, que Sánchez está dispuesto a desguazar España con tal de seguir un rato más en la Moncloa. Decirlo ya suena a tal obviedad que es casi insultante, pero está dispuesto. Ya lo damos todos, por supuesto. Sí, es un hecho. Pero también queda claro que esto no va a contentar a los socios que tienen a Sánchez en la Moncloa. Lo ha pactado con Illa, que es como pactarlo con él mismo, prácticamente. Y los socios que tienen a Sánchez en la Moncloa necesitan vender a su gente, que va mucho más allá y que le sacan a Sánchez los hígados con tal de seguir de que él crea que sigue ahí en el poder en un estado casi de cadáver. Y esto para ellos es poco, no pueden vender a su parroquia que es un gran avance, porque si precisamente esa situación de zombie de Sánchez le hace entender a cualquier votante de Esquerra o de Junts que lo que se puede sacar siempre va a ser muchísimo más. Si Sánchez ya con Illa, sin necesidad casi, han llegado a este acuerdo, pues imagínate hasta dónde podemos llegar nosotros los de Esquerra si le apretamos un poquito más. De hecho, Junqueras ayer lo dijo, ¿no? Ayer antes de ayer, dijo bien claro que primero tienen que cumplir lo pactado y luego ya vamos hacia nuevos pactos. Y la sensación en el separatismo catalán, más recalcitrante, no ya en el PSC, que también es parte del separatismo en buena parte, la sensación es que esto... Nada, que en cuanto aprieten le pueden sacar lo que haga falta. Que luego se podrá desarrollar, que siempre los bien pensantes ahora es que no hay funcionarios, es que no hay estructuras, me da igual. Si se trata de crear una imagen de Estado, unas instituciones de Estado, para cuando toque dar el paso otra vez y dar un golpe, pero con mucha más base de la que tenían en el 17. Y eso, Sánchez está siendo el gran muñidor de eso. Por cierto, el Partido Popular al mismo tiempo Feijóo diciendo que es verdad que hace falta una financiación nueva para Cataluña, que cuando él se encargará, no dice nada de que vaya a parar esta deriva, como no dice nada de que vaya a parar ninguna otra, por cierto. Es lo de siempre. Bueno, a veces ya te faltan hasta palabras, ¿no? ¿A ti? No tiene legitimidad. Este gobierno es radicalmente ilegítimo desde el momento en que decidió gobernar contra tipos que estaban perpetrando un golpe de Estado y que decían que iban a seguir perpetrándolo y que no les iba a parar nadie. Desde ahí. Pero con esto ya ni te cuento. Y sobre todo, además, con los añadidos que tienen, ¿no? Porque es una financiación especial para Cataluña, pero además asegurándose de que los demás no puedan hacer lo mismo, o penalizando a quienes intenten aliviar las cargas fiscales de sus ciudadanos, como Madrid, ¿no? Por ejemplo. Esa es la clave. La diferencia. La diferenciarse siempre. La clave es que hay que, de verdad, hacerle ver que no va a pasar por ahí. Bueno, lo hemos dicho 750 veces, vamos a decirlo 751 veces. Este es un régimen de excepción, este es un régimen que es una amenaza de primer orden para las libertades. Este régimen va a acabar con España, no con el régimen del 78, con España, y o nos plantamos o nos comen. Porque además te dicen, no, bueno, pero es que ellos tienen los juegos de mayoría. Claro, es que ya hay un momento que tú tienes que decirles a los que están en el poder que no podéis. Es decir, que la democracia liberal nunca jamás ha significado lo que vosotros creéis que significa, que es puedo hacer lo que me da la gana. Y os paramos. ¿Que eso tiene que significar un repunte de la tensión social?
que lo signifique. Que lo signifique. Sí, no. Cualquier cosa que no sea yo hago lo que me da la gana. No pueden, así, sencillamente. Y se tienen que tomar medidas. Dice Feijóo, yo me comprometo a que lo tiraré en cuanto esté en el gobierno. Que no te has enterado. Que no puede aplicarse eso. Así de sencillo. Y si tienes que paralizar el país, paralizarlo, lo paralizas. Porque por ahí no pueden pasar. Ya está. Y yo entiendo, porque de verdad que lo entiendo, si eso no es ser derechita, cobarde ni nada. Yo entiendo que te dé miedo que se enrarezca el clima civil. Que se enrarezca. Que no vamos a pasar por ahí. Entonces, hay que decirles que no vamos a pasar por ahí. Y además, es que toca una nueva, porque toca hacer una redefinición. Esto nos tiene que servir para decir, nunca jamás la gobernabilidad de España va a depender de tipos que van a destruir, que quieren destruir la nación. Nunca jamás. Y te tienes que asegurar de que eso suceda. ¿Cómo? Tienes que modificar de una maldita vez la ley electoral. No creo que la modificación de la ley electoral sirviera para algo dentro de los márgenes de la Constitución. Es decir, lo que sí podría... Si tú subes el umbral, don Luis, o dices, para tener representación en el fórmulas. Parlamento de la Nación, Claro. tienes que tener un mínimo del 5 en todas las provincias. Pero eso ya requeriría reforma constitucional. Bueno, pues vamos a ver, ¿cuántas reformas ha habido reformas constitucionales para la deuda? Para la deuda, que lo decía Europa. Pero Ha habido reformas puestos a modificar la ley electoral mediante reforma constitucional, yo iría a otra cosa mucho más efectiva, que es eliminar la circunscripción provincial y hacer circunscripción única. Y sí, con un umbral, o sea, o tienes un 3% del voto a nivel nacional o no tienes representación parlamentaria, y además se asigna la representación proporcionalmente a tu voto en todo el A ver, ahí país. tendrían una oportunidad, porque si van juntos, si van Esquerra, Bildu, BNG, todos juntos, acaban consiguiendo, ya en las europeas, ¿no? Sí, pero bueno, Ya con una circunscripción a nivel nacional su representación sería mucho más limitada. Sería seguramente menor, puede ser, pero Yo iría a las provincias precisamente por eso, para que se presenten en Soria. Para que el BNG... En Sevilla se presentaron en su día. Ojo, en la izquierda hay gente tan descerebrada que esos serían capaces de... Yo recuerdo elecciones ¿Sevilla? Batasuna donde se Herri Batasuna tenía votos En Marinaleda. en Andalucía, un montón de votos. sí, Marinaleda. Entonces, el problema también es eso. Cuando ETA mataba. Iba a decir, con estos bueyes hay que hablar. No son precisamente bueyes los que votan así. No son precisamente bueyes. Lo que pasa que, bueno, aquí hay un código de buenas maneras que se cumple cuando no está don Julio Ariz. Bueno, a las 9 se incorporará, ya la veo por ahí por fuera del estudio, doña Esperanza Aguirre, pero antes de la pausa de las 9, pues me gustaría que comentáramos alguna cosilla. Pablo Iglesias no ha conseguido plaza en la Complutense y va a dejar de ser profesor. Estoy desolado. Que abra un bar. Que abra un bar. Que haga una eso- universidad. Que haga un crowdfunding. Un crowdfunding para una universidad. Y entonces que Garibaldi University. que los que no tienen donde caerse muertos le paguen al que tiene un casoplón en Gala pagar, que le hagan una universidad. No Si esto decidas. está ya dado, esa gente que se supone que son los más ilustrados, son esos jóvenes incomprendidos, pero con una formación extraordinaria y que se conocen la filmoteca de pe a pa y que bueno, viven desprejuiciados de todo. Pues chicos, que le hagáis otro apañito a Pablo Iglesias. Por cierto, estuvo muy bien ayer Flores Juberías, a ver si consigo recuperar su tuit, porque estaba todo el mundo diciendo: ¿cómo se le puede negar a un ex vicepresidente del gobierno una plaza de de hecho, profesor en la universidad? Le han negado 3. Decía Carlos Flores Juberías, lo que de verdad nos empobrece es... tengo que hacer la previa. Carlos Flores Juberías está comentando un tuit de Juan Carlos Monedero, otro prócer de la Universidad Libertad, Española. Sí. Decía que un vicepresidente de España que hizo su carrera en la Complutense, que es doctor, que tiene libros y artículos, que es docente en ámbitos internacionales y que ya ha ganado concursos, no gane una plaza de profesor asociado, empobrece enormemente la Universidad Complutense. Entonces, Flores Juberías decía: lo que de verdad nos empobrece es que un tío que con 46 tacos de almanaque
no ha sido capaz de ganar ni uno solo de los 3 concursos de méritos a los que se ha presentado para ocupar una sencilla plaza de asociado, no se os ocurra pensar en unas oposiciones a titular o incluso una cátedra, haya sido, en cambio, vicepresidente del Gobierno de España. Claro, que estando a las órdenes de otro que plagió su tesis, todo resulta más sencillo de entender. Bien tirado, bien La tirado. Universidad Complutense, madre mía. Claro, es que hay veces que no reparamos en el estado comatoso que tienen los centros donde se supone que se forman las élites españolas. Comatoso es muy generoso, Mario. Bueno, y es más, han sido buenos para hacer mucho mal. De la Complutense, de la infecta facultad de Ciencias Políticas, ha salido la chusma que ha perpetrado constituciones en Iberoamérica que estaban señaladas para desmontar los estados de derecho. Fíjese qué aportaciones al progreso de la humanidad ha hecho la facultad donde profesaba el amigo Iglesias. No lo han hecho gratis, precisamente. No lo han hecho gratis tampoco, porque eso es, efectivamente, esta gente el pro bono lo llevan regular. Pero José Bono, si acaso. Pero José Bono. No, José Bono sí. Pero ya digo, igual las universidades es como los sindicatos. Son esas instituciones que manejan salvajadas de dinero, que enchufan a masas de gente y que tienen cero rendición de cuentas. Y que además se ponen exquisitísimas. No, es que somos la autonomía universitaria, por favor. Autonomía universitaria, tenéis más cara que espalda. Y encima cada vez dais peor servicio. Son el mejor ejemplo de la privatización de lo público que hace esta gentuza. Exacto. Que uno va a una facultad de la Complutense, a la inmensa mayoría, y da asco acercarse a la pared, sentarse si en un los banco. padres... Bueno, esto pasaba sobre todo más en mi generación. Mi generación es una donde los padres muchas veces no pudieron llegar y entonces dicen que mi hijo llegue a la universidad. Y es más, muchos se pusieron ahí como una... bueno, estoy hoy bien para elección de términos. Se pusieron, se enfocaron muchísimo en que su hijo fuera a la universidad. Y hay veces que los propios hijos decían que no quiero ir, que es que quiero hacer formación profesional. No, la universidad, la formación profesional es para necios. A la universidad. Si esa gente viera ¿En qué se ha convertido la universidad? lo que es la universidad, en qué se gastan el dinero y cómo se malean sus hijos, porque hay algunos que y algunas que llegan siendo Caperucita y acaban siendo el muñeco diabólico. A algunos les pasa exactamente al revés. Si fueran conscientes de lo que es eso, ya te digo yo que cambiaría muchas cosas. Vamos, yo haría en vivos, como Gran Hermano. Instalaba cámaras 24 horas. Ahí tenéis... A fiscalizar. Eso es lo que estáis pagando. Por eso Mira, estás haciendo horas extras y cosas de estas. Es una de las grandes tradiciones del Estado actual, en todo Occidente, pero en España casi que más que en ningún sitio, a sus mayores defensores. Esa generación boomer que muchos no pudieron y que creyeron que sus hijos a través de ir a la universidad iban a llegar a donde ellos no podían haber llegado. Hay una concepción, esto es desde las revoluciones comunistas, ¿no? De que los títulos nobiliarios son sustituidos por los títulos universitarios y la intelectualidad sustituye a la aristocracia. Eso se ha ido heredando y uno de los grandes contratos del contribuyente con el Estado es que hay unas buenas universidades, sus hijos estudian, tienen unas opciones que ellos no tuvieron, y es mentira. Bueno, y es una estafa carísima. Ese era el gran ascensor social, la universidad pública. Estoy hablando sobre todo de la universidad pública. Claro, por supuesto. Ese era el gran ascensor social, y cuando tú descuidas el mantenimiento, lo que haces es reventar el ascensor social. Es decir, había gente sin recursos que llegaba a la universidad con mucho esfuerzo, pero era sobre todo un esfuerzo intelectual, porque para eso estaban arbitrados programas de becas, que podían ser cortos, siempre van a parecernos cortos. Pero bueno, llegaban con mucho esfuerzo y decían, mira, pues a partir de ahora, mira, sí, se me ha despejado el camino y voy a poder hacer algo. Incluso puedes generar funcionarios de segundo nivel, que son los esenciales para el mantenimiento de las sociedades, los que están ahí, pase quien pase por el gobierno de turno, ¿no? Bueno, pues se lo han cargado. Claro. Se lo han cargado, y al que has destrozado ha sido al que no tiene, ese sí que no va a tener para ir a una universidad privada o para llevar a su hijo al extranjero, etcétera.
Y la consecuencia es generas un montón de discurso del rencor, del resentimiento. Los podemitas. De eso va. Sí. Es que de eso va. Sí. Cuando no tienes nada que enseñar, ¿no? Cuando no tienes nada que gobernar, nada que proponer, hablas de cosas abstractas, de discursos etéreos. Exacto. Que son fáciles para mover a las masas, pero fáciles de gestionar también porque no hay nada que hacer. Y también generas eso. En vez de generar profesionales, la universidad, es decir, gente que esté... ahí tienen que estar los que descuellen o los que van a descollar en los distintos ámbitos, generar charlatanes, generar diletantes, que encima se piensan que el mundo les debe algo, porque han leído más. Que no, tío, que... A ver cómo te lo explico. Que es que no sabes, te has dedicado a leer en vez de a hacer. Y los que están haciendo, es decir, pagando tu educación, saben más que tú en la vida. Generas un odio de clase inverso. Eso De estos intelectuales, entre muchas comillas, contra los trabajadores, contra los artesanos, contra los carpinteros, los albañiles, los electricistas. Gente a las que muchas veces les va mejor que a alguien que estudia estudios de género. Es que Vaya, ¿cómo va a ser eso? yo he acerado mi sensibilidad, que ya lo sé, hijo, que eres muy tierno. Y si lo sé, respeto mucho tu sensibilidad, sácame la mano del bolsillo. Exacto, por no, favor. porque no te la pago. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a recibir a nuestra invitada, doña Esperanza Aguirre, con quien hablaremos, pues aparte de la situación política actual, de su último libro titulado Una liberal en política. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad. Bueno, pues 9:02, 8:02 en las Islas Canarias y continuamos en nuestra mesa de tertulia, pero con la incorporación de doña Esperanza Aguirre. ¿Qué tal está usted, doña Esperanza? Pues muy bien y muchas gracias por tenerme. Aquí bueno. estoy yo como umbral para hablar de mi libro. Gracias a usted por venir. Su libro pues se titula Una liberal en política. ¿Por qué lo que funciona es el liberalismo? Reza el subtítulo.
Bueno, doña Esperanza, este libro, que es un libro de memorias, un ensayo sobre el liberalismo, ¿cómo lo calificaría usted? Pues mire, la verdad es que me pidieron unas memorias, pero me daba un poco de pereza eso de nací y tal, y entonces es verdad. Bueno, la UCO le pidió unas memorias a Coldo García y mire la que se ha liado. Sí. No sabía eso de que la UCO... Unas memorias USB les dio. Ah, ya. Bueno, perdón, era un chiste malo. Que es verdad que el primer capítulo sí que son mis memorias, pero las memorias de mi vida política. Empieza con cuando terminé la carrera, las oposiciones, los ministerios en los que estuve, cómo me ofrecieron entrar en Unión Liberal, Pedro Schwartz, que era entonces el presidente del Partido Liberal, del Club Liberal de Madrid, y cómo empecé, de concejal de la oposición, con el socialismo como vencedor absoluto del Ayuntamiento de Madrid, con Enrique Tierno de alcalde, que tenía 30 concejales, la mayoría eran 28, y por si le faltaba algo tenía el Partido Comunista, que se llamaba entonces, que tenía otros 4, y estuvimos en la oposición toda esa legislatura, del 83 al 87, y en el 86 falleció Tierno, el candidato fue Barranco, y entonces Barranco bajó de 30 concejales a 24, nosotros bajamos también, de 23 que teníamos a 20, pero surgió un nuevo partido que se llamaba el CDS, y Álvaro del Manzano tuvo la inteligencia de, porque el CDS tenía 8, nosotros 20, teníamos la mayoría, de ofrecerle al que tenía menos concejales, tenían solo 8, la alcaldía, a Agustín Rodríguez Sagún. Y le apoyamos nosotros, que teníamos 20. Y encima se nos unió Ramón Tamames, que era el líder del Partido Comunista, pero no nos hacía, o sea, teníamos 28 ya, pero fuimos 29. Y a mí me vino muy bien lo de Tamames, porque él pidió el área de cultura. Yo me había incorporado a la política desde una subdirección general en el Ministerio de Cultura, justamente la de fundaciones. Y entonces a mí me dieron medio ambiente. Y la concejalía de medio ambiente fue para mí una gran escuela, vamos, como un supermáster de política y administración, porque era la que tenía más presupuesto de todo el ayuntamiento. Teníamos toda la limpieza, toda la recogida de basuras, la jardinería, la limpieza del aire, las depuradoras, todo estaba en la concejalía, y fue para mí pues un periodo de aprendizaje estupendísimo. Bueno, pero ¿por qué os he contado esto? Porque que cuento mi vida política. Al principio cuenta doña Esperanza su vida política. Que la razón por la que he escrito el libro, que es que 42 años de política más 49 desde que empecé en la administración, cuando saqué las oposiciones, creo que me dan un poco de experiencia, vamos, yo creo que mucha, para opinar de lo que está pasando ahora en España, que me parece pues un momento... Ayer entrevistaba yo a Alejo Vidal Cuadras, que está, porque ahora tengo un rinconcito de entrevistas que se llama el Rincón de Espe en el periódico en el que escribo, en The Objective, y él le llama al periodo este en el que estamos en España terrorífico. Yo digo que es un momento delicadísimo y que si no andamos un poco, en fin, despiertos, vamos a decir para ser suaves, pues estamos ya camino de Venezuela, creo yo. Si ahora se aprueban las 2 leyes de Bolaños, que tiene ya la presidenta del Congreso puesta la fecha de cuándo las va a aprobar, y que ha volado a Suiza Zapatero para decirle a Puigdemont que tiene que votar esas 2 leyes, ofreciéndole a cambio algo que todavía no han concedido. Han concedido a Cataluña ya lo de la financiación singular que llaman, pero que ahora dice Óscar López que no nos preocupemos, que no, que va a estar todo el mundo va a ganar mucho con esto de la financiación singular. Pero le ofreció, además de eso, el Consejo, o sea, que los jueces en Cataluña los nombren ellos, y yo estoy segura que le ofreció también el referéndum, aunque le vayan a llamar consulta. Y por si eso fuera poco, el otro día en Twitter, uno que se llama Pablo Cambronero, que da noticia de todo aquello que se publica en el Boletín Oficial del Estado, contó que en el último Consejo de Ministros han acordado enviar al Congreso
un proyecto, no sé si es de ley, será de proposición de ley, me imagino, porque siempre quieren evitar los informes, de modificación de la ley electoral, del que nadie conoce el texto, pero parece ser que según fuentes de Moncloa o del PSOE o de lo que sea, consiste en que el Partido Popular pierda 17 escaños de los que tiene actualmente. O sea, supongo que será reducir el número de escaños que tienen las provincias pequeñas. No sé exactamente en qué consistirá. Bueno, eso hay, pero hay seguro muchos que rumores, pero no nadie ha visto ningún texto donde solo ponga claro, pero negro sobre el blanco. Ya lo sé, pero tú eres consciente de que pero vamos por ahí a ver, puede- ¿el Consejo de Ministros va a aprobar una modificación de la ley electoral que no le convenga? Vamos, anda. Claro. Porque sí, lo que sí está en el boletín es la modificación de la ley electoral. No, Está pero- en el boletín oficial del Estado, según dice Pablo Cambronero, que hasta ahora... No, lo que está es una noticia del Consejo de No, Ministros noticia no. diciendo, o sea, una declaración del Consejo de Ministros, típica nota de Creo prensa. que no, es pero que al no es al nota de boletín, prensa, al es- boletín no ha llegado nada. Pues lo que pone Pablo Cambronero, yo no lo sé, yo no he mirado el boletín, pero que lo mire Mario, que es un eficaz. Vamos a ir... Lo vamos que a- dice Cambronero Cambio es que todo. está en el boletín oficial del Estado. De todas maneras, vamos, a mí no me extrañaría ni mucho menos. Mira, estábamos hablando de que hay que ir por el otro lado y ellos pueden asegurarse precisamente de que la mejor manera de acogotar al Partido Popular es esa, precisamente, es machacarle por Castilla, por Soria, Por Galicia. No, pero bueno, por Galicia no tanto, pero... Es Ávila, Segovia, Soria. Es Soria, es Castilla, quiero decir. Es que en medio a Castilla tiene las mínimas. Tienen 3 varias y Soria 2. Claro, y es donde el Partido Popular se hace No fuerte. tengo ni idea si eso es así o no. Lo único que Ah, yo de me momento- fío de de momento- Cambronero, porque hasta ahora todo lo que dice que sale en el boletín, sale en el boletín. No, pero vamos, hasta el Pero momento bueno, no nos hay liemos con nada esto, que ya concretado nos en eso. enteraremos. Lo importante vamos son al- las 2 leyes de Bolaños. Si Exactamente. resulta que los jueces ya no van a instruir los casos penales, lo va a instruir la Fiscalía, y la Policía Judicial, que es la UCO, por lo tanto va a depender de la Fiscalía. Y además, por si eso fuera poco, van a aprobar el que la acusación popular con efecto retroactivo no pueda ejercerse, pues entonces los casos de la esposa, el hermano y el fiscal general quedarían para siempre exonerados de ya no se les podría juzgar por esas mismas cosas. Non bis in idem, dice un principio general del derecho. Y además de eso, cambia también el modo en que se entra en la judicatura, porque quita las oposiciones, no sé si las quita del todo, pero pone 1.300 jueces que va a nombrar él con una empresa pública que va a crear, para quitarse los preparadores oficiales, va a crear una empresa pública. ¿Para qué son las empresas públicas? Porque yo lo que he visto es que las usan para colocar a las sobrinas, porque Sí, es más además difícil a muchas. colocarlas en los ministerios, que el ministerio tiene un interventor, tiene un secretario general, tiene muchos funcionarios. Es más fácil en las empresas públicas, que se lo pregunten a la señora Pardo de Vera. Ya tengo lo de Cambronero, que es en el Consejo de Ministros del día 9 se presentó un proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica. Ley del régimen orgánica, electoral general. claro. Fue en el Consejo de Ministros. Sí, pero que no hay ninguna No hay ningún indicación texto, de eso que es. vayan a modificar Ya, pero número de vamos a diputados ver, ni nada. pero vamos a ver, Luis. Algo trampa. Pero vamos a ver, Luis, no seas ingenuo. ¿Qué crees? yo ¿Que no- van yo a no- hacer una ley que les perjudique? Vamos. Pero nunca van a hacer una ley que les perjudique. Ahora, si me viene usted y me dice, pues han aprobado un proyecto de ley de régimen electoral por el cual fusilarán a los votantes del PP y de Vox cuando lleguen a las no. cabinas, pues le diré, pues no, doña Esperanza, no lo han Pero yo aprobado. no he Ya sé que dicho no van a eso. hacer una Yo he ley. Pueden dicho- poner más diputados, Yo no he por dicho ejemplo. eso, yo he dicho que van a hacer una modificación de la ley orgánica de régimen electoral y que yo tengo en fin, fundada sospecha de que será en su favor, no en su contra. Sí, pero vamos, que no van a tocar. Total, que yo lo que sepa. quiere Pedro Sánchez es
pues ser un doble de Maduro. Eso Yo es lo creo que quiere y quedarse. Suficientemente grave es lo de la ley Bolaños, Las leyes porque son ahí dos. efectivamente tomarían el control del escalón más bajo de la justicia, que es el único que hasta el momento se les escapa totalmente. Con lo cual solo se instruirían aquí los procesos penales que le parezcan bien a Pedro Sánchez, porque ¿de quién depende la Fiscalía? Bueno, pero hasta cierto punto, pues será la judicatura la que tenga que ponerse las pilas para evitar que eso suceda, ¿no? No, pero es que para entender que la instrucción demuestra que hay suficientes indicios para aceptar esa denuncia, está la Fiscalía. No, pero me refiero a que es la judicatura y son los fiscales los que tendrán que movilizarse para impedir que llegue a ser aprobada, o si llega a ser aprobada, impedir que sea aplicada Están ya movilizados, reforma. pero han pedido ver a Bolaños, ni siquiera les recibe. O sea, cuando alguien se pone en huelga, siempre les recibe el patrón. Pues aquí quieren ver a Bolaños y ni eso, no lo han conseguido. Volvemos con su libro, doña Esperanza, por porque favor, que he venido a eso. cuenta usted lo que ha sido su peripecia política, pero eso es al primer principio capítulo, del libro, sí. el primer capítulo. El segundo resto, se llama El caudillismo. En el resto del libro se dedica usted a explicar por qué lo que funciona es el liberalismo. Sí. ¿Funciona de verdad el liberalismo? Bueno, yo tengo una modesta experiencia, que han sido las 3 legislaturas que gané por mayoría absoluta en Madrid, y en la que los madrileños apoyaron pues las políticas liberales, que no son solo la bajada de impuestos, que también, y que es muy importante, y que es así, me la han copiado en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, sino, sobre todo, para mí, la libertad de elegir, que es muy importante. Ya lo decía Mises, entonces, la libertad de elegir que tenemos en Madrid, el colegio al que quieres llevar a tus hijos, y que los colegios tengan diferentes... no sé, hay colegios que son bilingües en alemán, por ejemplo, aparte de la enseñanza bilingüe, que en general los que lo han decidido así es en inglés. Elegir colegio, elegir hospital, elegir enfermero, elegir médico, libertad de elegir el horario al que quieres abrir tu tienda, que cuando yo llegué pues estaba prohibido abrir los domingos y... En fin. Es verdad que se nos olvida, pero claro, estaba prohibido abrir los domingos. Cuando vas fuera, pero es que lo sufres. Bueno, pero bueno, es que aquí vienen pues los de Toledo, los de Ávila, los de Segovia, porque comprar en domingo pues le viene muy bien a muchas familias. Es que no se comprende. Es que está prohibido en Toledo, Ávila, claro, Segovia. En todas las demás comunidades autónomas, en ninguna comunidad autónoma, en Andalucía. Creo que tienen zonas, ¿no? Sí, pero está muy enfadada una que fue conmigo secretaria general de la Consejería de Transportes y luego estuvo en el gabinete del alcalde, Matilde, que es ahora mismo es la secretaria general o la presidenta, algo así, la CEO de la agrupación de las grandes empresas comerciales, pues por lo visto está peleada con la alcaldesa de Jerez, que es del PP, que no quiere que se abra los domingos. Porque, hay una teoría. Yo aquí cuando quieres hacer un cambio, siempre hay que estar preparado para la resistencia, que decían que iban a desaparecer los pequeños comercios porque la gente iba a ir a los centros comerciales a comprar. Y resulta que en Madrid es donde más pequeños comercios se han abierto y menos pequeños comercios se han cerrado. Al contrario. Bueno, yo vivo en un sitio que no paran de abrirse los pequeños comercios. Bueno, hay una crítica que se le podría hacer al liberalismo. Solo una. No, pero una en concreto que enlaza con lo que estamos comentando acerca de Sánchez. Un régimen liberal, si no se protege, pues al final puede terminar siendo reventado desde dentro por alguien tipo Sánchez. Exactamente. Y tratar de protegerse implica poner cortapisas a la libertad, ¿no? Ahí hay una cierta paradoja. Yo no creo. Yo creo que nuestros predecesores en el 78 hicieron una constitución en la que lo que cabía en su cabeza es que alguien sin principios, alguien absolutamente mentiroso compulsivo, iba a poder hacerse con el gobierno de la nación y encima
apoyado por todos los enemigos de España y dando a los enemigos de España todo lo que le piden. Me refiero a los enemigos de España, a los separatistas, pero es que antes de todo eso ya gobernó con los comunistas e hizo suyos todos los principios de los comunistas. Ahora eso es lo que tenemos en el gobierno y no se pensó que eso pudiera ocurrir y que la colonización de todas las instituciones que tenían que ser neutrales fuera posible, no solo de las instituciones públicas, es que él quiere también, y lo consigue, colonizar las empresas privadas. Pero se ha colocado al hijo pequeño de Pumpido en la Telefónica. Pues a eso me refiero. Los liberales en España han sido demasiado ingenuos y han permitido que alguien con afán destructor del sistema se haga con todos los recursos del poder. Los liberales no somos suficientes para impedirle a Pedro Sánchez que haga nada. Ahí me ha dado. Es más, somos poquísimos y lo hemos sido siempre. Déjenos meter cuchara de Luis, que está aquí. A ver, venga. Doña Esperanza. El liberalismo yo creo que está en el siglo en el que le toca reflexionar, precisamente, porque como es su siglo, desde el año 89 se supone que ha empezado su era y de repente ha tenido problemas que no ha sabido atajar. Mario, pero perdona España, que te diga, el año 89 cae el muro, claro. El 9 de noviembre. Ayer, entrevistando a Alejo Vidal Quadras, me recordó que el 9 de noviembre fue cuando le intentaron asesinar a él, y es el día que murió la pasionaria también. Bueno, cae el muro el 9 de noviembre. Pues en julio, o sea, 6 meses después, en junio, se crea el Foro Sao Paulo. Claro. Para evitar, siguiendo a la Clau, que esto de que ya no está bien lo de enfrentar a los trabajadores con los empresarios, no, ahora vamos a los colectivos, que nos viene mucho mejor. Claro. No, pero y no solo, el 89 nosotros decimos qué bien fue el fin del comunismo, y estamos viendo que el comunismo no estaba muerto, estaba mal enterrado, y el 89 también es el año de la fetua a Salman Rushdie, y resulta que ahí tenemos uno de los grandes problemas hoy en día. La libertad de expresión cada día está más perseguida y cada día hay más gente que asesina porque algo le molesta y ve que los demás reaccionan diciendo, tienes razón, es que cómo se te ocurre decir eso. Y hay mucha autocensura, etcétera. Y luego tenemos la cuestión precisamente de la ordenación de las sociedades occidentales, donde se han gerido tanto el Estado en tantos ámbitos que no hay manera de sacarlo, y estamos pidiendo a los responsables que sean ellos los que se saquen de ahí. Por ejemplo, en nuestra Constitución, el drama que tiene es que no es una Constitución liberal. Es una Constitución, de hecho, muy socialista, donde la propiedad privada no está tan protegida. Habéis visto que pone que está supeditada al principio del interés general. Te viene uno con, Mario, pero con afán de ser maduro y te maduriza la sociedad. Pero es una Constitución de consenso, donde los que habían hecho la guerra, ellos sí. Se abrazaron. Y resulta que los nietos de ellos, que ni han hecho la guerra ni saben nada de nada y mienten sobre el relato de la Segunda República y la Guerra Civil sin inmutarse, mienten porque nos cuentan que la Segunda República era un régimen idílico donde todos los derechos estaban respetados y que era que unos golpistas militares y unos clérigos carcas, yo me acuerdo que lo dije en la Asamblea de Madrid, dieron un golpe de Estado y se quedaron 40 años en la dictadura. Y es más, ahora el colofón de todo eso es que todos los que no somos de izquierdas, mejor dicho, sanchista comunistas, todos esos lo que somos son franquistas, fascistas y nazis, y ellos son todos buenísimos. Todo eso. Entonces, ese relato es increíble, pero ¿cómo han conseguido hacerlo? Pues porque ninguno de los que estuvieron, digamos, en el bando nacional en la guerra, ninguno hablaba. Yo he conocido a muchos. Mi suegro hizo la guerra, otros amigos suyos también, y nunca hablaban de eso. Había sido tan doloroso para todos que no hablaban. Los otros yo no sé si hablaron, pero el caso es que han querido imponer el relato de que, olvidando pues todas las barbaridades que ocurrieron durante la República, aparte de las quemas de los conventos, aparte de la expulsión de las órdenes religiosas para la enseñanza, aparte de el asesinato de Calvo Sotelo, que por cierto anteayer fue el aniversario,
Bueno, y usted intentó... Y luego los asesinatos de Paracuellos, todas esas cosas no existieron. ¿Y las checas? Usted intentó como ministra de Educación poner pie en pared, nunca mejor dicho, dada la asociación en la que estamos nosotros tres, usted intentó poner pie en pared a ese estado de cosas y no lo consiguió. Y por desgracia se encontró con que su propio partido no le protegió lo suficiente cuando usted quiso modificar los currículums. No, veo que no has leído mi libro. A ver, todo eso fue el gran error de mi vida política, y lo cuento. Porque a mí Aznar me dijo que mantuviera el proyecto de Real Decreto de mejora de la enseñanza de humanidades en la secundaria. ¿Por qué? Pues porque no lo había hecho el Ministerio, se lo encargamos a la Fundación Ortega y Gasset. Lo que pasa que lo que entonces se llamaba minoría catalana, fíjate qué buen nombre, porque siguen siendo minoría los independentistas, no llegan ni al 25% de los votos. La minoría catalana presentó una proposición no de ley, la apoyó el Partido Socialista, que había dicho que iba a apoyar la mejora de los currículums de enseñanza. Rubalcaba, que en paz descanse, falló. Ya le dijo en un acto de estos de los del Garbanzo de Plata, le dijo a Manolo Soriano, que era mi jefe de prensa, lo cuento en el libro, le dijo: a ver, que es que tu ministra le vamos a dar este gol de aprobarle esto. Y efectivamente votaron en contra. Y a mí, que era completamente tonta e inexperta, me pareció que si el Congreso de los Diputados, nosotros éramos un gobierno en minoría, votaba en contra de un proyecto de Real Decreto que llevaba yo, que lo llevaba porque la ley, la LOCSE, que era la ley que entonces estaba vigente, en el artículo 4 decía: el Gobierno por decreto establecerá las enseñanzas mínimas comunes que todos los españoles deben conocer, cualquiera que sea el lugar del territorio donde residan. De esto hace pues más de 25 años. Entonces, claro que hace más de 25 años, debe de hacer casi 30, 28. ¿Tú sabes lo que hubiera sido si se hubieran aprobado aquellos currículums en historia, en literatura, en geografía, en filosofía? Es que hubiera sido totalmente distinto la formación de los niños en Cataluña. Y, bueno, y no voy a poner Cataluña y el País Vasco solo, pero sí, aquí en Madrid casi que estudiamos los... ¿Y por qué no los ha aprobado el PP con dos mayorías absolutas? Sí, pero no solo que no los aprobó el PP con dos mayorías absolutas. La que vino detrás de mí, que fue Pilar del Castillo, bueno, primero fue Rajoy, pero seguía en minoría, pero luego fue Pilar del Castillo. Pilar del Castillo sacó una ley de calidad de la educación. La mayoría absoluta fue en marzo del 2000, pues entró en vigor en enero del 2004. Ya. Y llega Zapatero en marzo del 4 y antes de nombrar a su gobierno, antes de sentarse en la Moncloa, toma 3 decisiones: retirar a las tropas de Irak, derogar el plan hidrológico en lo que se refiere al trasvase del Ebro y suspender la entrada en vigor. No podía derogar una ley, pero suspende la entrada en vigor, que era el calendario de aplicación de la ley de calidad. Le da tiempo a hacer una nueva ley donde se cae la C de calidad. Esa es la gran diferencia entre los PSOE y el PP cuando llegan al poder. PSOE cumple sus promesas. Y lo digo en el libro, yo digo, tenemos que aprender del Partido Socialista. Zapatero, que todas las encuestas le daban que no ganaba, y si no llega a ser por los atentados, pues yo opino, claro, que a lo mejor no hubiera ganado, pues lo tenía todo preparado. Y resulta que nosotros llegamos y, bueno, no quiero decir lo que hicimos con los 186 escaños y el programa electoral, pero patatero. Pero una cosa, yo estoy escuchando, yo creo que la Constitución, es un hecho, llevamos medio siglo viendo que consagra todo la deriva golpista y secesionista que triunfa en España. Entiendo que puede haber una ingenuidad, me cuesta creerlo, pero acepto que la Constitución no se defendió, no tiene los mecanismos para que el Estado, y mucho menos la nación, se defienda de sus enemigos, no los tiene. La Constitución de Estados Unidos está creada para eso, por ejemplo, para defenderse, para que los débiles se puedan defender del poder, de los poderosos. Es brevísima, es una hoja, tiene enmiendas, ya es más larga, pero de origen es una hoja. Los 3 capítulos son los 3 poderes. La española son cientos de páginas, que se mete hasta en cuál es la capital, ciento y pico páginas. Artículos, no páginas también. Que se mete hasta en cuál es la capital del reino. Hasta la Constitución dice eso, dice el idioma, dice cosas que no tendría por qué decir. Consagra la propiedad al Estado, no al individuo. La del individuo depende del Estado. Cosas de ese tipo que toca y que no debería tocar, y no se defiende de lo importante.
puedo entender la ingenuidad. A mí me parece que es el 68 que llegó 10 Pero años bueno, después ¿tú a España. qué cambiarías de la actual Constitución? Bueno, eso es larguísimo. Aparte de que... No, dime una cosa importante, la pedir a redu- los la- Pedro Sánchez... La reduciría muchísimo. No, pero no digas reduciría. ¿Qué cambiarías de la actual Constitución y qué es Consagraría. lo que pondrías? Yo no, bueno, no soy redactor de la Constitución, pero Bueno, pero si estás agradezco la opinando, pregunta, por será supuesto. bueno que nos digas qué quieres quitar y qué quieres Quitaría toda la paja que tiene en la que habla de cosas que una Constitución no tiene que hablar, que poner. puede Pero desarrollarse en leyes. ¿Cuáles? Todo de estructura del Estado. Habla de las comunidades autónomas sin decir cuáles son las comunidades autónomas. Pero ¿cómo lo va a decir si no en aquel momento no se había constituido Claro, ninguna? pues ¿por qué consagra eso si no sabe a dónde va a llegar? Pero sí. Por ejemplo, habla de... La propiedad Estudiatela. privada tendría que estar protegida. La defensa, la prohibición de los partidos separatistas no está en la Constitución. O sea, permite la Constitución que haya partidos que quieran romper a esa Constitución. Pero vamos a ver, la libertad de opinión, ¿cómo no vas a dejar que la gente opine que quiere Una ser cosa es, independiente? no, eso es una cosa, Pues pero eso. que se estructure con dinero público para romper la nación, Pero no. es que eso es otra cosa. Claro, pero la vamos Constitución a ver, lo la consagra libertad y de lo financia. opinión es una cosa que yo desde luego defiendo. Yo no estoy aunque atacando quiera- la libertad de opinión. Hombre, estás diciendo que hay que ilegalizar a los partidos que quieran ser Eso independientes. es libertad, pero eso es otra cosa. Una cosa, Bueno, de hecho, son libertad dos de- derechos diferentes. La libertad de opinión y la libertad. Yo creo que un país tiene que tener mecanismos para defenderse. Llevamos 50 años sin defendernos. La Constitución consagra, porque, para empezar, el Constitucional también lo cambiaría. El Vale, yo Constitucional tengo una no puede opinión estar por encima. totalmente diferente de la tuya. No, si lo mío no es opinión, Creo es la que- constatación de 50 años de fracaso. Yo no lo creo. Creo que es un éxito. El problema que tenemos es que ha llegado un auténtico autócrata, caudillo, sin principios, mentiroso, compulsivo. Pero eso lo tiene que prever con la el Constitución. ya bueno, pues seguro que hay muchos americanos que piensan que su Constitución tenía que prever en contra de Donald Trump. Y yo soy partidaria de Trump, con Tienen excepción, elecciones dentro de un año y con seguro excepción que de los se aranceles. defienden si quieren. Pero hay mucha gente que le parece, opina como tú. No, pues sí, a mí no es porque no me Bueno, guste. un No, momento, otro tema, yo porque- tengo que intervenir aquí como árbitro porque es el momento de la pausa publicitaria. Ah, vaya pena. Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Me siento un king, es mi actitud. Flípalo con la gama de productos del Pozo King App. El Pozo King App. Preparar y reinar. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? El Telegram de Julio Ariza tiene todo lo que necesitas. Solo tienes que abrir la aplicación de Telegram en tu teléfono móvil y en la zona del buscador escribir Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. En cuanto lo tengas, solo tendrás que hacer clic y una vez aquí dar a la opción de unirme para seguirlo. Y listo. Noticias alternativas, reflexión y vídeos interesantísimos en @Julio Ariza el Toro. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.
Bueno, la verdad es que estoy alucinando. Es que no era consciente de semejante cosa. Cuando lo ha dicho antes doña Esperanza Aguirre, que ella fue la que cambió la ley para permitir a los comercios en Madrid abrir los domingos y cuando les diera la gana, abrir y cerrar cuando quisieran. Yo pensaba que eso se hacía en toda España. No, he preguntado, ¿en vuestra región se puede? Resulta que en casi toda España no pueden abrir los comercios libremente los domingos ni cerrar cuando les da la gana. Pero esto es escandaloso. De verdad, queridos compatriotas, que en Madrid abren los comercios cuando les da la gana y cierran cuando les da la gana. ¿Cómo toleráis que en vuestra región no se haga eso mismo? Es que no lo entiendo. Pues hay mucha gente que piensa que eso haría que fueran a los centros comerciales, los grandes centros comerciales, y dejaran de ir a la tienda de su barrio. Pero es falso, la experiencia de Madrid demuestra que el pequeño comercio convive con las grandes superficies sin ningún problema. Lo que pasa es que el pequeño comercio en Madrid pues se especializa y entonces pues a lo mejor ahora para la barra de pan de 30 céntimos la gente se lo compra en el centro comercial, pero a cambio pues han aparecido 200.000 panaderías gourmet donde te cobran 2 euros por una barra. Que está al lado de mi casa hay cola todos los días para comprar la barra de pan esa gourmet. Bueno, digamos, simplemente es otra evolución económica, pero vamos, que hay sitio para el pequeño comercio y para el gran comercio, y simplemente los pequeños comercios pues se van adaptando. Pero bueno, volvamos al libro. ¿Dónde lo presenta usted? ¿Cuándo lo presenta? ¿Con quién lo presenta? ¿A quién se lo presenta? Lo he presentado en Avante. Me lo presentó la autora del prólogo, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el presidente de Avante, Santiago Satrústegui, que me hizo una entrevista preguntándome. Eso fue el 19 de mayo. En Barcelona lo presenté también el 29 de mayo. La semana pasada lo presenté en Santander. Y ya tengo citas para presentarlo en Oviedo. ¿Cuándo? En Oviedo, en septiembre, pero no me acuerdo de la fecha. Y en Mallorca, el 19 de septiembre, creo. Y también en Sevilla, en un pueblo que hace una Aznalfarache o algo así. No. ¿San Juan de Aznalfarache? Creo que sí, que hace una feria del libro y me llamó para que estuviera allí. Pero vamos, y también me lo han pedido en Pamplona, pero tenían que pasar los San Fermín. Bueno, doña Esperanza Aguirre es alguien que mientras gozó de responsabilidades políticas e incluso después, pues ha tenido que soportar una serie de cosas, y a mí me gustaría conocer su valoración sobre esa reforma del reglamento que se está haciendo en el Congreso, por la cual pretenden echar del Parlamento a aquellos cronistas parlamentarios que hacen preguntas que se consideran demasiado agresivas a los políticos socialistas o separatistas. ¿Cuántas veces le han perseguido a usted por la calle con micrófonos, doña Esperanza Aguirre? Bueno, pero Aguirre? Es que yo tengo que agradecer a los que me perseguían por la calle con micrófonos la campaña de publicidad que me hicieron. Me refiero a Caiga quien caiga. Yo no era conocida en toda España, me hicieron conocida en España entera. O sea, que es que a mí me parece que no hay pregunta indiscreta. Lo indiscreto es la respuesta. Yo siempre contestaba todo lo que me han preguntado. No. Pero a usted se le hubiera ocurrido pedir quitarle el carné de periodista o expulsar de las ruedas de prensa a esa gente que a usted la acosaba con el micrófono. Lo más importante de un liberal es defender la libertad de expresión y de opinión. Entonces, ¿cómo se me va a ocurrir? Es que estos señores que nos gobiernan, pues ya te digo, tienen un ideario totalmente diferente. Ellos creen, pero si lo ha dicho Rufián. ¿Qué dijo Rufián? ¿Le va usted a preguntar a Vox, no me acuerdo qué, por no sé qué, no sé cuánto? Sí. O sea, que quieren dictarnos la pregunta que te tiene que hacer el periodista, y cuando te dé la respuesta, la repregunta también. Es que es alucinante, eso es lo que quieren ellos. Y nosotros queremos, vamos, yo por lo menos quiero que los periodistas pregunten unas cosas que sean incómodas de responder. O sea, a mí no paran de preguntarme los periodistas que están totalmente en contra de mis ideas, y por eso te acostumbras a defenderlas. Doña Esperanza, le presentó el libro doña Isabel Díaz Ayuso, y me gustaría que me dijera cuáles considera que son las grandes diferencias, las grandes semejanzas entre esos dos perfiles políticos, que además también
fueron outsiders. A Isabel también se le llamaba Ida, etcétera, ¿no? Tenían esa fama, os pusieron fama de niñas tontas que están ahí para no molestar y porque los machos del partido decidían. ¿Cuáles son las grandes diferencias y las semejanzas entre usted pues mira, Isabel Díaz Ayuso? La primera gran diferencia es que yo me estrené en el año 2003, venía de ser primero ministra y luego presidenta del Senado, me presento a las elecciones en Madrid, ganamos, nos faltó 1 para la mayoría absoluta. Rafael Simancas se encarga 12 trajes porque le iban a apoyar los de Izquierda Unida, y el día que se elige a la mesa de la Asamblea, no la investidura, la mesa de la Asamblea, se ausentan 2 diputados socialistas. Bueno, pues de aquella ausencia, el Partido Socialista le llama a Simancas a Ferraz y deciden que todo esto es una trama inmobiliaria que ha orquestado el PP. Han pasado 28 años y yo no he oído hablar de que el señor Tamayo o la señora Sainz hubieran hecho una trama inmobiliaria. Da igual, nadie aquí ha pedido perdón de nada. Y entonces se presenta Simancas a la investidura y estos 2 no vienen a la investidura porque como les han acusado, les han echado el partido, no sé lo que han hecho, y quieren que me presente yo, y yo dije que yo de ninguna manera me iba a presentar porque yo no iba a gobernar Madrid ni con la ausencia, ni con la abstención, y muchísimo menos con el riesgo de que me votaran estos 2 señores. Y entonces se repiten las elecciones, porque la ley dice que si a los 2 meses no se ha investido a ningún presidente, se repiten. Cuando se repiten las elecciones, saco mayoría absoluta, el 3, con el 49, me parece, y pico por ciento de los votos. El 2007 saco el 53% de los votos y el 2011 el 51%. Y por lo tanto, pues tuve la suerte de tener unas mayorías aplastantes, que no se han vuelto a repetir en la Comunidad de Madrid. Isabel la nombran candidata, por cierto que la nombra Pablo Casado, al que luego le costó su presidencia perseguirla para echarla para que no pudiera presentarse al Congreso Nacional. Isabel tuvo que hacer un gobierno que le costó desde mayo, que eran las elecciones, hasta el 15 de agosto formarlo, con un Ciudadanos que, bueno, tú estabas en Ciudadanos, Mario. No, yo no, yo no estaba en Ciudadanos. Mario no ha estado nunca. Yo no he estado nunca en ningún partido. Vale, ¿Por qué le dice usted eso al pobre Mario Noya? ¿Qué le ha hecho? Estamos juntos en pie en pared y los de Ciudadanos son allí mayoría. Ahí son mayoría casi, ¿no? Sí, bueno, mayoría casi absoluta. Entonces tuvo un vicepresidente que no era precisamente muy leal, un consejero de Sanidad, que es el que está moviendo toda esta cosa de los 7.000 fallecidos en la residencia, asesinados según dicen ellos, fíjate. Bueno, unas dificultades enormes. Y a pesar de esa, y apoyada por Vox, o sea, ella no tenía esa mayoría. En las siguientes elecciones gana el Partido Socialista, en las del 15. Y ella gobierna en coalición con, no, en las siguientes no, en las primeras que se presenta ella, que fue el 15, el 11. Ciudadanos. Sí, con Ciudadanos. Tiene unas dificultades enormes, pero logra salir adelante. Y en medio de esa legislatura se entera, no sé exactamente cómo, no lo recuerdo, de que el Partido Socialista va a hacer con Ciudadanos una serie de mociones de censura para, como había ganado el Partido Socialista, tenía más votos que el Partido Popular, para quitar del gobierno, ellos le daban, ¿cómo se llamaba la presidenta de Ciudadanos entonces? Que se vino aquí a Madrid, Inés Arrimadas, Madrid y Murcia, ¿no? En Murcia, en Madrid, y lo querían hacer en muchos otros lugares, me parece que en Castilla y León también. Sí. Y entonces Isabel, que tiene muchísimas virtudes y una de ellas es el valor, tiene la suerte de que eso sucede un lunes y ella el martes tenía el Consejo de Gobierno. Y en ese Consejo de Gobierno ella estaba convocada, o sea, no tuvo que convocar a los de Ciudadanos.
a mitad del Consejo, cuando el letrado de la Asamblea le dice que ya está todo preparado, les dice que va a disolver la Asamblea. Gran indignación de los de Ciudadanos, pero disuelve la Asamblea, convoca, dice aquel lema que yo sí considero que Isabel da la batalla cultural, por eso en eso yo creo que el lema que era socialismo o libertad, y cuando se presenta Pablo Iglesias dice no, perdón, ya no es socialismo o libertad, esto es comunismo o libertad, y saca la mayoría absoluta. Entonces yo creo que es admirable, porque ella ha tenido más dificultades para llegar que yo he tenido el tamallazo, pero ella ha tenido al enemigo en casa, que eso es más difícil todavía. Bueno, pues la verdad es que a mí me gusta que Esperanza Aguirre sea liberal, y además creo que es una liberal sincera. Pero insisto, creo que los liberales tienen que dejar de lado ¿Cómo tienes? cierta... ¿Tú no eres liberal? Pues no lo sé, una vez fui a una reunión liberal, les canté las 40 y no me han vuelto a invitar. Yo creo que sí soy liberal, pero... ¿Pasó eso? Sí. Bueno, fue apoteósico. Les expliqué por qué siempre va a ganar la ultraizquierda y los colectivistas si los liberales no se ponen las pilas, y no les gustó que les cantaran las 40. No, me dejaron que acabara, pero ya no me han vuelto a invitar a ninguna reunión. ¿Pero qué reunión liberal era esa? Era el Liberacción, ¿no? Esto de libros liberales. Juan de Mariana, del Instituto Juan de Mariana. Esa es la feria del libro del Instituto Juan de Mariana. Pues sí, pues en esto. No, Liberacción o algo así. Liberacción, yo eso. El Instituto Juan de Mariana es de lo mejor que tiene el liberalismo aquí, porque además dentro tienen muchas... yo es que creo que el liberalismo tiene un problema, y es que en el campo teórico, pues efectivamente tiene razón en sus planteamientos, pero luego a veces le falta descender a lo práctico, y a las personas pues que ni son ricas, ni tienen grandes redes de contactos, ni son tampoco especialmente inteligentes, ni tienen una gran formación. Tú no les puedes decir, esto va a ser un estado darwiniano donde el que no sea rico, con contactos, formado tal, pues será el que se abra camino, y el que no se morirá de asco. Tú no puedes lanzar ese mensaje, y a veces algunos liberales, no digo usted, lanzan ese mensaje darwiniano del liberalismo, pues mira, yo creo que es muy destructivo. Este mensaje, yo con él no estoy de acuerdo en que, por ejemplo, no tiene que haber estado, que es el profesor Huerta de Soto. El otro día hizo una, ¿cómo se llama esto? Que es muy cortito en Twitter, que es genial. Dijo, pero ¿qué es esto de vacaciones un mes? Pero oiga, no, hombre, no puede ser. Pero oiga, si nos queremos ir el 15 de julio, ya volveremos el 15 de septiembre tranquilamente. Vamos a poner 2 meses. Salario mínimo, 1.300 euros. Pero qué vergüenza, hombre, por lo menos 5.000. Pero esto, ¿cómo puede ser? Dice, claro, y como les convencen a ustedes que esto lo vamos a pagar los ricos, ricos somos poquísimos, lo va a pagar usted, señora. Dijo, claro. Porque lo que va a pagar es la clase media, ¿sabes? Y reconoció que él era rico, pero es verdad que son poquísimos. A ver, es que es mucho más fácil decir a la gente que lo que vas a hacer es quitárselo a los ricos para dárselo a ellos. Es un mensaje facilísimo, por eso gana siempre el socialismo. Que explicarle que hay que trabajar, que hay que salir adelante con dificultades. Pero yo me refiero a otro tipo de tics, por ejemplo, cuando el tema de la estafa de las preferentes. Aquello, a mí se me caía el alma a los pies al ver a algunos liberales defendiendo que, si un pobre anciano de 80 años ha firmado un contrato de 350 páginas comprando acciones preferentes a los estafadores de los bancos, que se fastidie porque los contratos son sagrados. Ese tipo de mensaje darwiniano es completamente destructivo para el liberalismo, y por eso somos tan poquitos los liberales. Ahora sí. Ahora sí. Pero yo, no sé. A ver, hay una cosa que es evidente, que la reducción de la presencia de lo público, no ya en el bolsillo, sino en el alma de los ciudadanos, es benéfica. O sea, lo que de verdad... Si funciona poco en la teoría lo que usted dice, menos funciona el socialismo. En la teoría sí, en la práctica nada. Yo lo que le critico a algunos liberales es lo siguiente, que parecen lanzar el mensaje de que hay que luchar
contra las intromisiones del Estado en la vida del individuo y contra Claro los que abusos sí, del yo Estado. estoy de Claro acuerdo, que sí, yo claro estoy de que acuerdo, sí. pero eso es solo una parte. Hay que luchar también contra los abusos de otros individuos más Pero poderosos. por supuesto, pero para eso ¿Ah? están las leyes, el Código Penal, el Código Civil, o sea, para eso están Sí, las sí, leyes. pero en la práctica lo que se produce es A ver, yo creo que una deriva hacia el cronicapitalismo, hacia el claro. capitalismo de amiguetes, que muchas Pero vamos veces... a ver, el capitalismo de amiguete, Luis, por favor, ¿qué es el capitalismo? Pues el capitalismo... El capitalismo es el régimen que ha sacado de la pobreza a la inmensa mayoría de los ciudadanos que han salido de la miseria a la pobreza, de la pobreza a la dignidad y de la dignidad a la prosperidad. Mira todo el sudeste asiático, eso es el capitalismo. ¿Qué leñe de capitalismo de amiguetes? Es que eso no existe. Que no existe, pregúntele a Santos existe. Cerdán si existe. Perdona, pero ¿cómo va a ser capitalista Santos Cerdán? Está unido a Otegi, que encima es un terrorista convencido de que hizo muy bien en pegarles tiros en la nuca, y Santos Cerdán, que es socialista, en fin. Pregúntele a los políticos colocados en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35 qué es el capitalismo de amiguetes. Pues el capitalismo de amiguetes... Perdón, vamos a ver, la puerta giratoria. Sí, claro, por ejemplo. Bueno, sí. pues la puerta Es que giratoria... ya acabas haciendo capitalismo de amiguetes. No, porque pero que Telefónica no, no- vamos a ver... lo que ha hecho este gobierno, que ha sido comprarse la Telefónica porque ha gastado no sé cuantísimo dinero sin tener presupuestos, es que claro, como no deflacta la inversión en el IRPF, tiene una cantidad de dinero, se ha recaudado 83.000 millones más el año 24 sobre el 23. Si no se endeuda, si no pasa nada. ¿Cómo? No, exacto, y además tiene la deuda, y además tiene los fondos Next Generation de la Unión Europea. Oye, que la Unión Europea a Polonia, porque no le gustaba el gobierno que tenía, y a Orbán, a Hungría, les quitó los fondos. Y aquí atentamos al Estado de Derecho, hacemos las mayores barbaridades y nos siguen dando los fondos. Sí. 24.000 millones que le han dado ahora. Pero eso que llamas capitalismo de amiguetes, Luis, al final es el modelo económico del globalismo. Es políticos y ejecutivos de empresas encamados contra el trabajador, contra la gente normal, la clase Bueno, media. yo si no habláis de mi libro... Hablemos de... Esto no está en el libro. Hay gente que dice que eso... Yo defiendo el capitalismo como el sistema Yo que también, ha sacado de la yo pobreza también. Claro. a la inmensa mayoría Pero que una de los empresa ciudadanos. que vende coches... Y yo soy de mi ley. O sea, creo en la motosierra. Creo en que... Tú sabes lo primero que ha hecho mi ley, que por eso les ha quitado a los medios de comunicación lo que él llama la pauta, Sí. que es la publicidad institucional. Aquí no lo hace nadie. Pero ¿cómo lo van a hacer? Pero eso sí, no creo que a vosotros os den un duro, ¿no? Al Objective tampoco, ni se lo dan a Federico en Libertad Digital, ni se lo dan a los que les interesa a ellos. ¿Vamos al libro o me despedís Vamos. con cariño? No. Vamos al libro. En el libro, doña Esperanza Aguirre, pues aparte de contar su trayectoria política y de hablar de pues las tendencias autocráticas y de por qué el liberalismo es bueno, transmite también pues una cierta esperanza de futuro, ¿no, doña Esperanza? Pues yo digo que la derecha en España en estos 50 años ha gobernado menos de la mitad de tiempo que lo ha hecho la izquierda. Y que teniendo, como tenemos, creo yo, dos principios que debíamos entusiasmar con ellos. El primer principio es España. Pero si es que España parece enteramente que está prohibido hasta nombrarla. Si os fijáis en la vicepresidenta, todo el tiempo está hablando de nuestro país, este país España. Yo no veo banderas puestas como ves en los Estados Unidos en todas partes, o en Inglaterra, en el Reino Unido. A ver... Teníamos que estar orgullosos, no solamente de los hechos más importantes de nuestra historia, que nuestra historia también tiene hechos negativos, pero tiene unos que debíamos estar todo el día proclamándonos. Si no nos tiramos 800 años defendiéndonos del Islam, hoy Europa sería enteramente islámica. Si no hubiéramos hecho la colonización de América, como la hicimos, no hubiéramos podido llevar allí la civilización occidental. Pero claro, como a Pedro Sánchez no le gusta la civilización occidental, parece mejor que es la... No sé, me parece una como las demás, le da igual. Y luego, bueno, pues el relato que os he dicho que hacen de la Segunda República y de la Guerra Civil. O sea, tendríamos que dedicarnos a defender España.
que en la Segunda República y en la guerra en los dos bandos hubo hechos vergonzosos, pero hechos heroicos, pues es lo que tendríamos que decir. Pero aquí no, aquí un bando era bueno, ellos eran buenos y los demás eran muy malos. Entonces, cuando defender a España, no solo nuestra historia, que somos un país, bueno, que están a punto de destruir, pero que es uno de los países más importantes del mundo. La literatura, si hablamos de la literatura española, es que no puede competir con ninguna otra, prácticamente. Pero bueno, todo eso, que tendríamos que hablar de España, pues y poner la bandera, el himno, pues no, ya sabes lo que decía Pablo Iglesias, que por cierto ya... El himno era una cutre pachanga fachosa, decía. El himno, exactamente. Sí. Y en otros países no pasa eso. Yo el otro día, hace un mes, cuando ganaba Alcaraz en Roma, pues estaba todo lleno de banderas de Italia y una bandera española. Bueno, aquí es que no ves una bandera ni por casualidad. Pero el otro día, no, en Barcelona, no, en Valladolid, que me invitaron a los toros, de la estación del tren a la plaza de toros, no vi ni una sola bandera española, hasta que llegaron los banderilleros de Morante. De Morante. Que eso sí. Pues oiga, tengo que invitar a mi casa. La bandera está todo el año en el balcón desde también. el año 2017. La mía también. En la mía también. No, porque él pide que no, yo la voy cambiando cada cierto tiempo. No hay que dejar la bandera hecha Pero un trapo. ¿dónde vives? Yo vivo aquí en Madrid, claro. ¿Dónde? ¿En qué barrio? No, yo vivo en la Sierra. Claro. Pero es que yo vivo en Malasaña. Bueno, claro, es que tú eres en territorio comanche. Bueno, eso tiene más mérito, claro, hombre. Territorio comanche, sí. Bueno. Delante de otro que tiene puesto SOS Malasaña. Otro que tiene puesto SOS Malasaña. SOS Malasaña es Partido Comunista. ¿Por qué? Porque lo dicen, lo defienden, quieren... Del turismo, eso. Sí, están en contra del turismo, están en contra de todo. Pues, por supuesto de mí, pero... Me encanta. Pero como llevo 40 años en la misma casa y 13 con el mismo coche, pues no se atreven. ¿Y puede usar el coche en Madrid? Hombre, claro. Digo, soy residente. Pero le deja al alcalde. Soy residente. Depende del coche, claro. Eso es. El coche emite CO2. Mi coche es de gasolina del 95 y... ¿Pero y qué podemos hacer, doña Esperanza, para que el alcalde Almeida nos deje usar el coche en libertad en la capital de España, que se supone que es el rompeolas de todas las libertades? Perdona, te deja, si vas a un aparcamiento puedes venir a mi casa tranquilamente. Wow, no, pero... bueno, si el coche... Eso es, claro. No, pero ha hecho un ¿Y si no tiene ¿cómo etiqueta? se dice esto? Claro. Ha hecho una moratoria, y yo confío en que haga otra, porque el año que viene es preelectoral. Pero ¿por qué no quita, de acuerdo con los presupuestos liberales, todas esas restricciones Eso no es muy infames? liberal. Pues mire, tengo que darle a usted la razón. Es que ¡paren la rotativa! estas cosas las puso Manuela Carmena, y en el programa electoral del señor Almeida figuraba lo contrario. Ganó por eso, diría yo. No, Doña Carmen Carbonell. No, porque es que en la primera legislatura gobernó con Ciudadanos que no le dejó derogarlo. Pero en esta lo podía haber hecho, Lo ha ampliado, de hecho. Evidentemente. Doña Carmen Carbonell. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días de nuevo. Hoy le traigo la encuesta en la que les preguntábamos a nuestro oyente desde qué provincia nos escucha. Y usted, fíjese, solo ha pensado en las provincias españolas. Nos han escrito desde Arabia Saudí, desde Londres, desde, bueno, por supuesto, muchas localidades en Madrid, en las que, por desgracia, tenemos que comunicarles que estamos teniendo algunas incidencias en la emisión de este programa, como por ejemplo la es el emisión caso a través de TDT Exacto. en Madrid nos está dando problemas. Sí. En Madrid capital y luego en algunas localidades, como por ejemplo el caso de Coslada, donde reportaban algunos problemas. Pero fíjese, nos escuchan también desde Torre Pacheco, desde Murcia, desde Trillo, concretamente, una persona que trabaja en la central nuclear, y también nos escucha desde Alcalá de Henares, desde Asturias, desde Córdoba, desde Alemania. Le mandamos un cariñoso saludo a La Verdad os hará libres, a este tuitero que nos escucha desde allí, desde Valencia, desde Málaga, desde la Serranía de Valencia, Coruña, Zaragoza, Ciudad Real, Motril, Granada, León, en fin, don Luis, estamos en muchas localidades y yo creo que es un momento muy bueno para recordar que se nos puede escuchar
y seguir en vídeo a través de YouTube, lógicamente también a través de la TDT, a través de la señal del Toro Televisión, que estamos en diferentes aplicaciones para que se escuche este programa, como pues saben ustedes, la nuestra aplicación, la de Radio Libertad, y por supuesto a través de los canales favoritos de don Luis del Pino, que son las redes sociales, como es el caso de Twitter, donde pueden ver la emisión en directo de este programa y hacernos seguimiento también a través de los comentarios, y por supuesto iVoox, que es nuestra red favorita en la que van a encontrar lógicamente todos los podcasts de cuando terminemos este programa. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, por traernos la voz de los oyentes. Un placer, Muchísimas como gracias, siempre. doña Esperanza Aguirre, por dos cosas. Uno, por venir a este programa, y dos, por defender las ideas liberales. La verdad es que me Pues encanta, gracias a ustedes. me encanta discutir con doña Esperanza Aguirre, porque es una de las personas mejores discutiendo que conozco. Es que me gusta, se nota, ¿no? Sí. Se nota que me gusta. Pues Sí. nada, muchísimas gracias a todos, que pasen buen verano, si se van ustedes de vacaciones, este poco tiempo que dice el profesor Huerta de Soto. Bueno. que yo me voy a ir pasado mañana. No, Muchísimas mañana, gracias, mañana el doña miércoles. Esperanza. Mañana el miércoles. Y gracias a don Mario Noya y a don Antonio. Muchas gracias a Moloni. usted, don Luis. Muchas gracias. Bueno, y hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a encarar el final del programa.